Voy a presentarles un material referido a la enseñanza de las ciencias naturales. Se trata de una serie de 8 videos que elaboramos con un grupo de colegas, con el fin de aportar al desarrollo curricular en el tercer ciclo de la IGB. La IGB es un proceso educativo de 9 años en el cual la escuela se compromete a brindar a los alumnos y alumnas los elementos necesarios para desarrollar competencias científicas básicas que se expresan en el logro de una alfabetización científica. La alfabetización científica, entendida como tarea de la escuela, tiene como propósitos centrales favorecer en los alumnos, por un lado, la posibilidad de comprender el funcionamiento y la estructura del mundo natural. Por otro, el desarrollo de actitudes y capacidades para la indagación del mundo natural. La utilización de estos conocimientos en la resolución de problemas cotidianos y en la toma de decisiones, tanto en el plano individual como social. Y por último, el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica frente al conocimiento desarrollado en el campo científico y al uso social de este conocimiento. Dentro de este marco hemos diseñado los 8 videos mencionados, cuyos títulos son los siguientes: Microorganismos, reacciones químicas, fenómenos ondulatorios, las estrellas, características de los materiales, energía, procesos evolutivos y, por último, contenidos procedimentales. Este video está estructurado en 5 partes. En la primera se presentan los criterios tenidos en cuenta para considerar la relevancia del tema elegido para este video. En la segunda se presenta un enfoque del tema seleccionado desde el punto de vista del saber experto. En la tercera parte se presentan los contenidos a enseñar, definidos desde la opinión de los docentes y a través de la formulación de ideas básicas. En la cuarta se ponen a consideración algunas representaciones que los chicos tienen acerca de este tema. Y en la quinta se presentan propuestas de actividades para el trabajo en el aula, que esperamos les resulten un aporte para repensar la enseñanza de las ciencias en sus escuelas. ¿Por qué elegimos desarrollar el tema de los microorganismos para este video? Consideramos importante este tema porque los microorganismos se encuentran presentes en gran parte de las actividades humanas. Se los utiliza para la fabricación de antibióticos, de alimentos, de vacunas. Por otro lado, participan en la degradación de residuos y excretas. Son eslabones fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, ya que participan en el proceso de descomposición. También es importante trabajar este tema porque permite introducir a los alumnos en la escala microscópica. Desde el punto de vista disciplinar, es importante tener en cuenta que los microorganismos forman parte de 3 de los 5 reinos en los que actualmente se clasifica a los seres vivos del planeta. A continuación, la doctora Adriana Kuki nos mostrará algunos aspectos de este tema y además nos explicará la importancia de la investigación en el área de la microbiología. La microbiología es una rama de la biología que estudia un conjunto de seres vivos que en su mayoría requieren de un microscopio para ser visualizados. Estos microorganismos incluyen bacterias, hongos, algas y protozoos. Entre ellos, las bacterias son los únicos representantes procariotas de los seres vivos, mientras que los otros microorganismos son organismos eucariotas. Las células procariotas tienen una estructura bastante simple, no poseen un núcleo organizado ni estructuras de membrana y en su interior cuentan
con muchísimos ribosomas, miles de ribosomas. Estas células están cubiertas por la membrana citoplasmática, que a su vez está rodeada por una pared, la pared bacteriana. Y en algunos casos, en el caso de las células móviles, estas presentan un flagelo. Por su parte, las células eucariotas, que son más grandes que las procariotas, tienen una estructura más compleja. El núcleo, el genoma en el núcleo está bastante organizado y está rodeado de una envoltura, la envoltura nuclear. Asimismo, se localizan distintas estructuras de membrana, como mitocondrias. En las células fotosintéticas hay cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi. Estas células igualmente están recubiertas por una membrana plasmática y solo en algunos casos las células eucariotas tienen pared. Y la presencia de flagelos se localiza solo en aquellas células que son móviles. Otra diferencia entre las células eucariotas y procariotas es el modo en que éstas se dividen. Las células procariotas se dividen por fisión binaria, mientras que las células eucariotas se dividen por un modo más complejo, el mecanismo denominado mitosis. El hecho de que las bacterias estén adaptadas a ambientes tan diversos, junto con el amplio repertorio metabólico que éstas presentan, son un resultado de la historia que llevan las bacterias en la Tierra. Estos son los seres vivos más antiguos. Las primeras bacterias aparecieron hace aproximadamente 4.000 millones de años y desde ese entonces han ido evolucionando y se han adaptado a los distintos cambios del ambiente. Entre los organismos eucariotas, las algas, que habitan ambientes preferencialmente marinos, tienen la particularidad de ser organismos fotosintéticos. Esto se debe a que poseen clorofila, una molécula que les permite captar la energía lumínica y transformarla en energía química. Por su parte, los hongos, también eucarióticos, no son organismos fotosintéticos. Estos se alimentan de sustancias que están disueltas en el ambiente, en los suelos, y una particularidad de las células que forman a los hongos es que están rodeadas de una pared formada principalmente por quitina, que es diferente de la pared que presentan las bacterias. Las algas también tienen células rodeadas de una pared, pero en este caso la pared está formada por celulosa, igual que las células vegetales. Por otro lado, los protozoos son los organismos eucariotas que más se asemejan a las células animales y a los animales, ya que estos no poseen clorofila en general entonces no son fotosintéticos y tienen la particularidad de ser móviles, hecho que los relaciona con los animales. Respecto del papel que tienen los microorganismos en el ambiente, debemos considerar que la mayoría actúan como consumidores. Sin embargo, es importante destacar el rol que tienen tanto hongos como bacterias, como organismos descomponedores, es decir, organismos que son capaces de transformar la materia orgánica, en algunos casos bastante compleja, como en el caso de la celulosa o la lignina, en compuestos mucho más simples, como por ejemplo dióxido de carbono. Y este papel de descomponedores es esencial en que se completen los ciclos de la materia, para que los elementos puedan volver a ser utilizados. Pero también algunos otros microorganismos, entre ellos las algas y las bacterias fotosintéticas, son organismos productores. Estos lo que hacen es sintetizar hidratos de carbono a partir de dióxido de carbono, ya que pueden fijar el dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis. En este rol de productores, algas y bacterias tienen un papel importante en los ambientes acuáticos. Sin embargo, en los ambientes terrestres, la acción como productores de las plantas es mucho más relevante. Bueno, hasta el momento hemos hablado de distintos microorganismos, sin embargo, los microbiólogos también estudian los virus, pero los virus no son considerados seres vivos. Esto se debe a que no son autónomos. Ellos dependen de infectar una célula que es denominada célula huésped para replicarse. Algunos virus infectan células animales, otros infectan células vegetales, mientras que los llamados bacteriófagos infectan bacterias. Durante este proceso de infección, la célula huésped queda a expensas del virus, toda su maquinaria biosintética queda totalmente dedicada a producir progenie viral. Una idea bastante generalizada es asociar a los microorganismos, y en particular a las bacterias, con la producción de enfermedades. Sin embargo, son muy pocas las especies bacterianas que son patogénicas.
Y son muchos los beneficios que obtenemos de los microorganismos. Estos están involucrados en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que realmente somos conscientes. Desde hace bastante tiempo, tanto bacterias como hongos, y en particular levaduras, son importantes en la elaboración de distintos productos lácteos, en particular queso, yogur, son importantes en la elaboración de pan y en la producción de vino, cerveza y vinagre, por ejemplo. Pero también en el campo de la biotecnología, los microorganismos y en particular bacterias y levaduras han sido empleados como fábricas para la producción de sustancias de interés, de metabolitos de interés para el hombre. Entre ellos se producen enzimas, aminoácidos, alcoholes y distintos productos de interés médico, como por ejemplo antibióticos, hormonas como insulina, hormona de crecimiento, interferón y también vacunas. Por otro lado, los microorganismos son muy empleados en los procesos de bioremediación, procesos tecnológicos en los que se emplean microorganismos, principalmente bacterias y hongos, en el tratamiento de ambientes contaminados. De este modo, la capacidad metabólica de ellos es utilizada para degradar o transformar distintos compuestos tóxicos, así como efluentes y desechos industriales presentes en el ambiente. Habrán podido apreciar que el tratamiento que hizo la doctora Cookie de este tema no está dirigido a alumnos del tercer ciclo de EGB. Es tarea de los docentes organizar y seleccionar los contenidos a enseñar, así como también delimitar su alcance. Pero escuchemos qué opinan los docentes acerca de cómo enseñar microorganismos en este ciclo. En tercer ciclo de EGB, la consideración de microorganismos es importante porque allí analizamos descomponedores, hongos microscópicos, bacterias, y por lo tanto es un tema fundamental. Es importante también en la consideración de los ciclos de la materia, los procesos de desorganificación, y justamente por eso consideramos estos temas que tienen que ver con hongos y con bacterias. Muchas veces podemos abordarlo a través de efectos indirectos, a través de experiencias sencillas que demuestren los cambios que sufre un determinado alimento por acción de bacterias y de hongos, a través de la producción de un alimento, a través de la acción de microorganismos industriosos. Estos temas que tienen que ver con microorganismos son complejos para desarrollar con los chicos, sobre todo porque tienen dificultades para abordarlos, para verlos. En todo caso, lo que pueden hacer es tener alguna evidencia indirecta a través de experiencias sencillas de laboratorio. Resulta difícil hacer comprender que, bueno, que nos rodea un mundo de microorganismos y cuál es el papel de ellos, más allá de las ideas muy fuertes previas que puedan existir en relación a microorganismos y enfermedad. Es decir, sacar un poco de ese estereotipo puede resultar una dificultad. Después de escuchar las opiniones de los docentes y los distintos enfoques posibles de dar en la escuela, veremos una secuencia de contenidos, es decir, una manera de organizarlos para su enseñanza. Proponemos que en séptimo año se trabaje el papel de los microorganismos en el ecosistema. Seleccionamos como eje a los microorganismos y su relación con la salud para octavo año. Y por último, se propone el tratamiento del tema desde un enfoque evolutivo para noveno año. Es importante recalcar que esta secuencia presentada no es la única posible. Ustedes como docentes pueden organizar los contenidos eligiendo otras secuencias. Fijaremos ahora el alcance de los contenidos a enseñar a través de la formulación de una serie de ideas básicas. Las ideas básicas
son las nociones que se espera y se desea que los chicos construyan durante su proceso de aprendizaje. Están expresadas en términos de lo que un alumno podría decir una vez trabajado el tema. Para séptimo año, como ya dijimos, hemos seleccionado el papel de los microorganismos en los ecosistemas. Para eso, las ideas básicas a desarrollar son las siguientes. Los microorganismos son seres vivos, ya que cumplen con funciones vitales básicas como alimentarse, reproducirse y reaccionar frente a estímulos. En los ecosistemas hay microorganismos productores, consumidores y descomponedores. Los organismos muertos, los desechos y los restos de seres vivos se descomponen por la acción de algunos microorganismos. En los procesos de descomposición se producen sustancias más sencillas que son utilizadas como materias primas por otros seres vivos para producir sustancias complejas. Los microorganismos, como todos los seres vivos, interactúan con el ambiente físico. Algunas condiciones ambientales favorecen su desarrollo y otras lo obstaculizan. Este listado de ideas básicas no es exhaustivo, ni es el único posible. Ustedes pueden plantearse ideas más abarcativas o, por el contrario, otras más particulares. Hasta ahora hemos transitado por las 3 primeras partes de este video. Destacamos la importancia de los contenidos seleccionados, abordamos el tratamiento de dichos contenidos desde el punto de vista del saber experto, y luego presentamos los contenidos a enseñar y delimitamos su alcance y posible secuenciación en el ciclo. Ahora nos resta pensar cómo trabajar en el aula con nuestros alumnos. Y para esto es importante tener en cuenta qué representaciones tienen ellos acerca del tema de los microorganismos. Para eso les preguntamos, ¿qué piensan ellos que son los microorganismos? ¿Qué papel creen que cumplen en el planeta? ¿Y dónde creen que es posible encontrarlos? Veamos qué dicen los chicos. Y microorganismo me sugiere como algo chiquito, como un animal pero chiquitito. Bueno, para mí los microorganismos son organismos muy pequeños, o sea, no son muy complejos como los que tenemos nosotros. Los microorganismos, pero esto no lo estudié, ¿no? Micro yo vendría a ser chico, pero qué sé yo, organismos. No sé, me suena organismos chiquititos. Una descomposición, porque me da la idea de un ser que se encarga de descomponer la materia orgánica, la materia orgánica muerta ya. Los microbios, ¿cómo se llama? Pudren, por así decirlo, la carne. ¿Qué sé yo? Microorganismos deben ser, son como unas partículas que tenemos dentro del cuerpo, me parece. Están en las plantas o que están en el agua. Están en el suelo que ayudan a formar el humus. Yo creo, ¿no? Que las bacterias están por todas partes. En la atmósfera misma, digamos, en todos lados. En todos lados. De las respuestas de los chicos podemos inferir que ellos tienen alguna idea acerca de la existencia de los microorganismos. Deducen o conocen que son seres vivos pequeños, pero generalmente los asocian con el reino animal. Por otro lado, desconocen la importancia que tienen los microorganismos en el reciclado de los materiales en los ecosistemas y en el flujo de la energía en los mismos. Ahora nos queda por presentar la secuencia de actividades posibles de trabajar con nuestros alumnos en el aula. Estas actividades tienen como propósito contribuir a la construcción de algunas de las ideas básicas propuestas. Una de ellas es la siguiente. Los organismos muertos, los desechos y los restos de seres vivos se descomponen por la acción de algunos microorganismos. La docente en una primera parte propone un problema como el siguiente. Si naturalmente los animales pierden pelos, eliminan desechos o mueren, ¿por qué no estamos tapados por esta cantidad de residuos
que quedan en la naturaleza. ¿Qué relación hay entre esto y los microorganismos? Para esto se propone trabajar con una cantidad de materiales diferentes, colocarlos en frascos y esperar un tiempo a ver qué sucede con el proceso de descomposición. Los chicos suelen pensar que los alimentos o los materiales primero se descomponen y luego, por eso, los microorganismos los atacan. Al cabo de unos días, los chicos observan los cambios que se produjeron en el material que habían dejado. Discuten acerca de cuáles son los posibles motivos de esos cambios. Buscan explicaciones para los resultados obtenidos en esta experiencia. Pero además, registran todos estos cambios observados en una tabla que ellos mismos prepararon. Luego de esta discusión acerca de las posibles explicaciones de los cambios obtenidos, realizan una observación microscópica. Para esto necesitan preparar la muestra, colocarla en el microscopio y observar el material que tomaron para realizar el preparado. A continuación, los chicos pueden observar microfotografías en las que se observan distintos tipos de microorganismos que participan en los procesos de descomposición. En la propuesta siguiente se trabaja la siguiente idea básica. Los microorganismos, como todos los seres vivos, interactúan con el ambiente físico. Algunas condiciones ambientales favorecen su desarrollo y otras lo obstaculizan. Se pide entonces a los alumnos que diseñen experiencias para comprobar que las diferentes condiciones ambientales influyen sobre el desarrollo de los microorganismos. Se puede trabajar, por ejemplo, en diferentes condiciones de humedad, como en este caso colocando los materiales en distintos frascos. También se puede trabajar en diferentes condiciones de luz y de temperatura. Lo importante es tener en cuenta que cuando se trabaja con una variable, las demás deben estar fijas. Hemos llegado al final de este video. Les presentamos una modalidad de trabajo respetuosa de los contenidos disciplinares y que tiene en cuenta las representaciones de los alumnos. Por otro lado, la idea es promover modificaciones en estas representaciones para lograr un acercamiento hacia las ideas científicas vigentes. Esperamos que las propuestas de aula les resulten provechosas, que les sirvan para generar discusión acerca de cómo enseñar las ciencias naturales en sus escuelas.